En el episodio pasado de Supracortical platicamos de Strange Family, cuando los vínculos familiares se rompen y cuando las personas, por muy de tu sangre que sean, se convierten en personas desconocidas, extrañas, por una decisión propia de romper esa relación con esas personas. Y te dije en ese episodio que en este íbamos a platicar de la otra cara de la moneda. De cuando una persona extraña, desconocida, cuando alguien que no es de tu sangre, con quien no firmas un contrato matrimonial, pero que tú eliges, se convierte en tu familia. Cuando tu mejor amigo, tu mejor amiga se convierten en tu hermano, cuando alguien se convierte en tu abuela, en tu padre, en tu mamá, aunque no haya propiamente una relación consanguínea. Vamos a platicar de la familia elegida el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy vamos a platicar de la familia elegida. Es algo bien interesante porque hemos estado repitiendo hasta el cansancio en este podcast que lo que nos dice la ciencia es que la piedra angular de la felicidad de una persona son los vínculos significativos. Clarísimo está. Y dentro de esos vínculos significativos, pues la familia se supone que son los vínculos más cercanos. Pero en nuestro país, en México, en Latinoamérica en general, hablamos de una cosa que se llama familismo, que es una mala forma de entender las relaciones familiares como sagradas e intocables. Y entonces alguien, por, entre comillas, compartir tu sangre, entonces hay que perdonarle cualquier cosa que te hace y no importa si te estafa, te golpea, te hace, te lleva, te va. Tú tienes que perdonar a esa persona y tú tienes que compartir Navidades con esa persona. Y no es cierto, no es así. Y lo que nos dicen los estudios es que es tan valioso tener buenas relaciones familiares, ya sean con tu familia de origen consanguínea o con una familia elegida. Y entonces en el episodio pasado hablábamos de cómo ponerle límites a tu familia elegida es algo que se da con frecuencia. Estamos hablando de que entre un 25-30% de la población mundial tiene al menos un vínculo familiar cercano de primer grado roto completamente y donde alguien decidió ya no te vuelvo a hablar, no importa que seas mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tío, mi hijo, lo que tú me digas. Pero por el otro lado, los seres humanos tenemos la posibilidad de convertir en nuestra familia a quien nosotros queramos, siempre y cuando esa persona también quiera. Y vamos a platicar de eso. Y de hecho, vamos a poner un ejemplo muy particular que vivimos en México, pero que además no me lo había yo preguntado hasta que no estaba haciendo el guión de este episodio. ¿Qué tanto en otras culturas, en otros países más distantes a los nuestros, existe la figura del padrino o la madrina? Que normalmente en México los padrinos y madrinas no firman un papel, a veces sí, pero muchas veces no firman un papel para convertirse en padrino o madrina. Incluso me ha tocado, ¿no?, que en una convivencia con ciertas personas que tienen hijos, que somos amigos, amigas, de repente, ay, dile a tu tío Rafa que. Y yo digo, ay, me acabo de convertir en tío. O sea, me acaban de convertir en tío. Ahora soy parte de la familia, soy el tío Rafa, ¿no? Y entonces, pues, no firmé ningún papel, no compartimos lazos sanguíneos, pero ahora soy miembro de esta familia porque ahora soy el tío. Bueno,
¿Qué tanto en otras culturas y en otros grupos sociales sucede esto? Una pregunta bien interesante, pero que marca el ejemplo claro de lo que se entiende por la familia elegida, the chosen family, ¿no? Esta familia que fue elegida. Y entonces tenemos que diferenciar claramente tres tipos de familias muy específicas. La familia de origen, la familia extendida y la familia elegida. La familia de origen tiene que ver con el lugar donde naciste. Normalmente papá y mamá que tuvieron una nena y entonces esa nena tiene su familia de origen, llegó a una casa donde ya tenía un hermano, donde tenía una abuela, donde tenía un papá, una mamá y ahora ahí está esta niña que tiene su familia de origen. Importantísima, claro. Idealmente que ese vínculo esté perfecto, por supuesto, pero que pues muchas veces puede tener conflictos y se van dando situaciones a lo largo del desarrollo de vida de esta niña. Pero por ahora tiene esta familia de origen, esa familia consanguínea. Por otro lado, tiene una familia extendida. De tanto en tanto viene su tía, que es hermana de su mamá, y de tanto en tanto viene los otros dos abuelos. Aquí con ellos vive una abuela, el abuelo ya murió, pero tiene otros dos abuelos. Y estos abuelos pues, también son familiares directos de esta niña y el tema es que no viven en la misma casa, viven en otro estado, nos vemos 3, 4 veces al año y son parte de la familia extendida de esta niña. Tenemos esta familia de origen, esta familia extendida y tenemos la familia elegida, que pues resulta que en el kindergarten, ¿no? En el jardín de niños, conoció a Lucía y Lucía se volvió su mejor amiga y compartió en experiencias con Lucía en el jardín de niños y luego en la primaria y fueron a la misma secundaria. Y en la preparatoria, cada quien fue a la preparatoria que la mandaron sus padres, pero se seguían viendo y seguían contándose sus cosas y mandándose cartas y haciendo fiestas juntas y teniendo vacaciones donde convivían. Y de repente Lucía, que sigue relacionada con Ana, y entonces Lucía y Ana se van a estudiar a la misma universidad, pero una está estudiando diseño, la otra está estudiando arquitectura, pero se ven y van teniendo una el novio, la otra otro, y van creciendo y un día se dan cuenta de que la relación que tienen ellas dos es más fuerte y cercana que la que Ana tiene con su hermano. Y claro, es muy su hermano y nunca va a dejar de serlo. Y se lleva bien con su hermano, pero ha elegido a Lucía como su hermana. No van a firmar un papel, no van a tener otro tipo de certeza en esto, no hay un vínculo biológico, pero emocionalmente las dos se entienden como hermanas. Esto se puede dar en muchas circunstancias, se puede dar, por ejemplo, pasa un montón, ¿no? Que aquí el tema es lo elegido. Menores de edad, niñas, niños, adolescentes, que llegan a una casa hogar y que una de las cuidadoras se vuelve su mamá. Y es mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y yo sé que soy un niño que llegó a una casa hogar. Lo sé. Incluso hasta he visto de tanto en tanto a mi papá o a mi mamá y pues yo realmente donde vivo es en la casa hogar y ahí tengo a mis amigos, a mis amigas y tengo a mi mamá elegida. Digo que el término elegido ahí se vuelve curioso, tricky, ¿no? Porque bueno, pues hasta dónde lo elegiste. Pero pues si nos damos cuenta que pues también Ana y Lucía pues cayeron en la misma escuela por azar, pero también un poco por azar fueron viviendo experiencias que les llevó eventualmente a elegir a esa persona, cómo sentirse, cómo referirse a ella.
Es muy interesante cómo se va dando este fenómeno, porque donde explotó el término de familia elegida fue en la época del VIH. Siempre ha existido la familia elegida. Vaya, tenemos las historias, por ejemplo, de Tarzán o de Moisés en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que Moisés llegó en una canastita y se arrojó Moisés al río. Eso es lo que nos cuenta la historia en la Biblia. Sus padres arrojan a Moisés al río, exactamente igual que los padres de Kal-El, Superman, lo mandan en una nave espacial porque está explotando Krypton y llega Superman a Kansas y entonces pues se vuelve parte de una familia rural en Kansas. Pues así Moisés navegó por el río y al contrario, Kal-El, Superman, venía de ser un príncipe y termina siendo hijo de unos campesinos. Y en el caso de Moisés es al revés. Era de una familia pobre y termina siendo el hermano del príncipe. Pero al final estamos hablando de historias donde ya sea Tarzán, Mowgli, Superman, Moisés o N cantidad de historias que me puedas decir tú, pues es alguien que llegó a manos de alguien más y ese alguien más elige adoptarlo, elige hacer una adopción. En ese sentido es la familia elegida. Yo te estoy eligiendo a ti como un hijo. Hay una frase bien interesante del doctor Alfonso Ruiz Soto que dice: todos los hijos son adoptivos, todas las hijas son adoptivas. ¿A qué se refiere el doctor Alfonso Ruiz Soto con esto? Hace la explicación y dice: al final, para que tu hijo sea tu hijo, para que tu hija sea tu hija, tienes que hacer un acto voluntario de adopción emocional. Podrá muy compartir tu sangre, pero hay personas que nunca han aceptado, alias adoptado, a sus hijos biológicos. Oye, este es tu hijo. No es mi hijo. Yo aquí, sí nos embarazamos tú y yo lo mantengo, pero no es mi hijo, es tu hijo. Y tú sabrás lo que haces con él. Y hay N cantidad de historias de papás, de mamás, que no adoptan a sus hijos biológicos, que no hacen este embrace, hay un término que es impronta. No hacen la impronta de su nena, de su bebé. Se habla de la impronta, por ejemplo, de pollitos que pueden improntar a una gallina robot. Esto puede tener un cierto nivel de crueldad, pero se ha hecho y de alguna manera podríamos decir sin demasiado daño a los animales, pero se han improntado pollitos a gallinas robots. Entonces agarras un corral y entonces el pollito recién nacido está conviviendo todo el tiempo con una gallina robot. Y la gallina robot va caminando por el corral y tiene sus sensores y es manejado por la tecnología. Y la gallina robot va para aquí y el pollito va para acá. Y la gallina robot se mueve para allá y el pollito va para allá. Y entonces se observa cómo se da este fenómeno de apego. Esto que John Bowlby describió de manera muy importante, toda la teoría del apego, de cómo te improntas, cómo en la mente de tu corazón, ¿no? Como en la parte emocional de tu sistema nervioso central, se tatúa una imagen, una figura, un concepto de mi papá, mi mamá. Entonces, yo digo, pues, mi papá, ¿no? O sea, es una relación especial porque en algún momento del desarrollo se hizo esta impronta de esta relación con este hombre en particular
o con esta mujer en particular y se da esta impronta. Si tú no haces esa impronta, si no permites esa impronta, entonces si no adaptas finalmente a tu niño, a tu niña, pues si no haces ese ejercicio de adopción, nunca va a ser tu hijo. Nunca. No importa que compartas el ADN, no importa que compartas los genes, no importa. No va a ser parte de tu familia porque no lo estás adoptando. Por eso dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, todos los hijos son adoptivos. Bueno, vamos a platicar un poco más de esta familia elegida y te voy a contar la historia de cómo en medio de la crisis de la pandemia del VIH surge el concepto que se populariza, a pesar de que existía mucho tiempo antes, de la familia elegida, pero será después de un pequeño corte. Estamos de regreso platicando sobre la familia elegida y es bien interesante cómo surge este fenómeno en los años 90 particularmente. Se da este fenómeno a través de una obra, un texto de Kat Weston que se llama Families We Choose, es decir, las familias que nosotros elegimos. Weston estudió a la comunidad LGBT en San Francisco durante la crisis del VIH y observó en esta comunidad en particular que quien acompañaba en la enfermedad y muerte a estas personas, pues eran sus amigos, sus amantes, eran personas que no estaban relacionadas consanguíneamente con los pacientes que estaban muriendo. Lo puedes ver perfectamente en la película Filadelfia, una película genial, lindísima, que te habla de este sur de Estados Unidos cuando surge toda la pandemia del VIH. Y entonces cuando era esta enfermedad de los homosexuales, ¿no? Hoy en día nos ha quedado más que claro que cualquier persona se puede enfermar y que hay además muchas mujeres, sobre todo que están en un matrimonio heterosexual que ellas consideran monógamo, donde de repente, un día resulta que están enfermas de VIH. ¿Y qué pasó? Pues que las contagiaron. ¿Quién? Pues su marido. Su muy monógamo marido resulta que las contagia y sucede un montón. Por supuesto, le puede pasar absolutamente a cualquier persona, de cualquier comunidad. De hecho, han surgido muchos avances muy interesantes ahora con la tecnología CRISPR, donde se puede hacer ahora un recorte de material genético y donde se está intentando extraer la secuencia genética del virus del VIH. El VIH infecta las células, particularmente unas células de defensa, los glóbulos blancos, dentro de los glóbulos blancos especialmente los linfocitos T, que son un tipo de células de defensa. Y entonces se introduce el virus del VIH y se agrega el material genético del virus a tu ADN. Ahora tienes todo tu ADN que tenías antes y el ADN necesario para que se produzca la replicación del virus del VIH. Bueno, pues se está tratando de hacer un ajuste tecnológico donde se pueda extraer y entonces curar enfermedades virales como la del VIH, además de que ha habido avances muy interesantes al respecto. Pero bueno, en medio de esta pandemia del VIH, empezamos a ver cómo las personas que eran discriminadas por su orientación sexual y que entonces, pues, al ser infectadas por VIH, pues se alejaban por completo de la familia. Ya sea porque revelaron sus condiciones y entonces los desterraron de la familia, o porque las mismas personas decían, no, pues es que aquí no me van a entender, entonces mejor me voy. Entonces se daba esa ruptura familiar que identificamos en todo lo que platicamos en el episodio pasado de estas family estrangement. Entonces se da la ruptura familiar, pero somos seres humanos, somos animales de manada.
Y especialmente cuando nos enfermamos, necesitamos red de apoyo. Y esa red de apoyo, pues la comunidad LGBT, particularmente en este momento hablando de lo que viven los hombres homosexuales en ese momento, pues conforman su propia comunidad. Y son una comunidad muy fuerte, con pros y contras como todas, pero donde Cat Weston en el 91 dice, oye, estas personas vienen con sus familiares, pero son otro tipo de familiares. Son la familia que elegimos. Y entonces la comunidad LGBT le dio mucha visibilidad a lo largo de estas décadas, de los 80s para acá, en estos 40 y tantos años, pues le empieza a dar mucha visibilidad a algo que, insisto, sucede desde la historia misma de la humanidad, pero empezamos a escuchar más y más y más y con más claridad y fuerza el término de la familia elegida. Esta familia elegida donde tú puedes tener cualquier tipo de vínculo y donde el caso más tradicional y entendido y claro, pues es el matrimonio. O sea, lo que haces en el matrimonio es que finalmente sí eliges y firmas un contrato. Por supuesto, cuando hablamos de familia elegida, nos referimos más a los vínculos que no requieren un contrato matrimonial, que no requieren algún tipo de procedimiento jurídico administrativo, pero vaya, entendamos, solo lo estoy hablando más desde una perspectiva psicoemocional que social administrativo jurídica, la familia elegida, y que entonces se vuelve muy importante como parte de una conversación que creo yo que vamos a ir escuchando más y más y más y más conforme vamos teniendo cada vez más este tipo de comunidades, de sociedades, de países donde estamos súper desconectados de nuestra familia de origen. Y ahí sí me pongo como ejemplo tal cual. O sea, ¿cuándo habrá sido la última vez que vi a mis tíos reunidos? Bueno, pues hace un montón. De un lado, los de mi papá, porque los de mi mamá, bueno, pero hace mucho que ya no. Y que en muchos sentidos, con mi familia extendida sobre todo, pues ya hay muy poca relación, muy poca relación. Y con mi familia de origen, básicamente, abuelos ya no tengo, mi papá, mi mamá, pues claro, ahí está. Son una parte importantísima de mi vida, pero no son toda mi familia. Son mi familia de origen. Indudablemente son mi familia de origen. Pero se vuelve muchísimo más fuerte la relación que yo tengo con mi familia elegida. Y no soy el único. Por supuesto, por mis propias características, voy relacionándome socialmente con personas que están más o menos en las mismas y que dicen, oye, pues yo estoy aquí para servirte, pues yo también. Pues, pero en serio, sí, ¿cómo no? Mira, oye, me está pasando esto, ¿cómo no? Yo te ayudo, te llevo, en qué estoy, no, tal, todo lo necesario. No queremos decir en modo alguno que haya que olvidarnos de nuestra familia de origen o de nuestra familia extendida. Solo quiero hacer reflexionar que estamos construyendo un mundo donde pues a veces me voy a trabajar y vivir a Europa o a Sudamérica o a Asia y por un tema geográfico me alejo cada vez más de mi familia de origen y mi familia extendida. O bien, como lo comentábamos en el episodio pasado, por un tema de límites y de agresiones y de violencia. O bien por un tema de horarios. O sea, no hombre, pues vivo aquí a 5 kilómetros de mi mamá o de mi papá, pero ya más bien poco los veo. Ya más bien poco les cuento y simplemente es que estoy ocupado y esta vida hipertecnológica que tenemos, que nos lleva pues a muchas veces no tener tiempo para pasar con la familia. Y que entonces
cobra mucha relevancia la familia elegida. Mis mejores amigos, mis mejores amigas, ¿no? Figuras de autoridad que se vuelven como mi papá o como mi mamá. Ya vemos muchas personas que decimos, pues mira, mi papá, mi mamá y mi otro papá. Y este es mi papá. Y por diferentes circunstancias, esta figura de autoridad que me enseñó, que me guió, que me acompañó, que me escuchó, ¿no? Este libro con un título tan evidente, donde el título nos dice, Padre rico, Padre pobre. Kiyosaki dice, yo por un lado tengo a mi papá en Hawái, mi padre pobre, y por otro lado tengo a mi papá, te invento la ciudad, en Nueva York, que es mi padre rico. Y tengo a mis dos papás. Y que te habla Kiyosaki de la importancia de tener un padre pobre y un padre rico. Y que de los dos aprendes un montón de cosas. Y claro, pues podemos hablar más que de padre pobre, padre rico, padre pobre, pues podemos hablar más bien del papá de origen y del papá elegido. Y es muy importante tener papá, mamá elegidos. Les he platicado muchísimas veces de la importancia de tener mentorías. Mentorías con figuras de autoridad, con figuras que tú consideres superiores en un campo determinado, en un tema de chamba, en un tema de familia, en lo que tú me digas. Pero que entonces se vuelve importantísimo la figura de la mentoría. Y que, por supuesto, por tanto, también se vuelve importantísima la figura del pupilo. Y es bien lindo poder descargar tu conocimiento, tu amor, tu compañía, en alguien más, en alguien hacia abajo. Donde de repente digo, pues serás muy mi sobrina, pero para mí eres como mi hija, ¿no? Familiares muy cercanos donde la tía y la sobrina están cerca en la edad. Porque la tía es la menor de la familia y la sobrina es la primera de la familia y entonces la separan, qué sé yo, 5, 10, 12 años. Pero pues hay una relación muy cercana y muy directa por pura edad. Y entonces, pues sí eres mi tía y sí eres mi sobrina, pero te veo más bien como mi hija, como mi hermana, como lo que tú me digas. Y a veces, pues que tiene que ver más bien con temas de chamba. Y he conocido personas muy queridas donde es, oye, pues puse un restaurante y aquí el primer meserito que contraté es un chavito que dijo, oiga, pues ando buscando chamba porque fíjese que, ay, pues ¿cuántos años tienes? Pues 17. Ay, híjole, oye, pues es que eres menor de edad y me vas a meter una... No, pues en 2 meses cumplo años y bueno, pues ándale, pues vente y tal. Y desde los 17 años... chambeando en el restaurante, aprendiendo a ser mesero, a cocinar, aprendiendo a ser gerente, hasta que de repente no, espérame, este restaurante es tuyo, es nuestro, lo hicimos juntos. Y entonces, reunión familiar, y les digo, oigan, les voy a heredar. Y cuando yo no esté, mira, aquí está la casa de campo y acá está no sé qué y este es el auto y aquí están las llaves de no sé cuál. Pero el restaurante es de, qué sé yo, Guillermo, de quien tú me digas. El restaurante es de Guillermo. Porque Guillermo llegó aquí a los 17 años y es el que lo ha trabajado. Y entonces le voy a reconocer como mi hijo, mi pupilo, pues porque Guillermo ha compartido conmigo estas experiencias. Y tenemos esta impronta emocional donde somos parte de una familia elegida. Y donde eso no significa que yo no entienda la diferencia, incluso en responsabilidad que yo siento de cuidar a mis 2 hijos, a mis 3 hijos. Pero con él hay una rama emocional, hay una rama de mi corazón que se mueve distinto y que se mueve a otro lado, porque es parte de mi familia elegida. Y el día que me enfermo, me atiende y me acompaña y va conmigo al doctor y
y va mucho más allá de la relación patrón-empleado y se vuelve parte de la familia extendida. Y entonces estas dinámicas nos tienen que hacer reflexionar en estas ciudades tan complejas que estamos construyendo, en incluso aspectos legales, donde a veces en términos jurídicos, en un internamiento hospitalario o en muchos lugares así, se pide que el familiar responsable sea un miembro de la familia de origen y que sea de preferencia el miembro más cercano en la familia de origen. Y entonces hay que mandar traer a la mamá con la que prácticamente no convivo, que sabe muy poco sobre mí. Insisto, a veces no por un conflicto, simplemente por geografía y por horarios. Pero que la persona que sí es de mi familia, que es mi pareja desde hace 15 años, pero que ella vive en su casa y yo en la mía, pues no puede asumir su rol de mi esposa, pues porque no estamos casados. Y entonces, en nuestro México, en nuestra Latinoamérica, que tenemos este peso tremendo sobre la familia de origen, sobre la familia consanguínea, donde asumimos todavía que así son las relaciones humanas y donde no abrimos la oportunidad aún, aunque siempre lo hacemos y siempre hay maneras, pero de darle el peso necesario a la familia elegida y decir, es mi esposa, no porque estemos casados o no legalmente, sino porque la relación emocional, la impronta emocional que tenemos es de pareja, es mi esposa. Independientemente de nuestra orientación sexual, independientemente de los papeles que hayamos firmado o no, pues además tenemos este hijo que no lo adoptamos formalmente, pero que es el de la cuadra y que siempre viene con nosotros y que lo cuidamos y que yo qué sé. Tantas y tantas relaciones diversas que puede haber entre los seres humanos, pero que vale la pena voltear a ver y considerar. Especialmente porque mi recomendación va a ser, ten la mejor relación posible con tu familia de origen, ten la mejor relación posible con tu familia extendida y nunca se te olvide de lo importante que es también conformar una familia elegida. Importantísimo. Y entonces, en la medida en la que tú puedas crecer con vínculos familiares sanos en cada uno de estos rubros, pues tu calidad de vida mejora. Y en la medida en la que en alguno de estos vínculos, que también hay pleitos en la familia elegida, pues de repente córtalas y ya no me hables, ¿no? Córtalas. Y entonces se viven duelos tremendos. He dado consulta a personas en duelos complicados porque tronaron con la mejor amiga. Pero la mejor amiga pues era Lucía, mi amiga de toda la vida, y se siente como un divorcio, se siente como la muerte de una hermana. Pues es una cosa muy fuerte que también hay que considerar en ese nivel. Y que entonces hay que entender que en la medida en la que se dan estas rupturas, mientras más vínculos sanos tengo, menos me desbalancea y más puedo soportar el embiste de lo que va sucediendo en la cotidianidad. Pero que, por tanto, el llamado a la acción, la invitación es, por favor, ten tanto como puedas vínculos fuertes con tu familia de origen, con tu familia extendida y con tu familia elegida. Pero vamos a platicar un poco más sobre esto cuando regresemos de un corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso en Supracortical platicando sobre la familia elegida y te recuerdo que algo que estamos impulsando mucho porque verdaderamente creo en ello es la creación de una comunidad, de un tercer espacio, donde nos vemos a través de actividades presenciales, virtuales,
donde a través de la página web horizonte1.com te puedes enterar del calendario de todo lo que estamos ofreciendo. Pero bueno, además ahí te encuentras pregrabados los cursos de semiología de la vida cotidiana, mi curso de finanzas personales, pero donde le estamos dando mucho énfasis al tema de la comunidad, tanto virtual como presencial. Y por supuesto, esta es solo una opción. Yo lo que siempre haré es invitarte a que construyas tu propia comunidad y tus propios terceros espacios. Y recuerda que, por supuesto, también me puedes estar escribiendo directamente en @RafaLópezDR en todas mis redes sociales, pero particularmente en Instagram. Estamos dándole este peso a la conversación y que además ahí en Instagram, en @RafaLópezDR, puedes mandarme tus preguntas para la sección de SOS. Han estado llegando muchas más y entonces voy a eliminar un tiempo las cápsulas mentales y nos vamos a quedar con 2 episodios a la semana. Un episodio de supracortical, el clásico de toda la vida, como este que estás escuchando, y aparte el SOS, esta sección dentro del podcast de supracortical, donde tú me mandas un mensaje, ya sea por texto o con voz, anónimo, o de ser posible me cuentas un poco sobre ti, quién eres, dónde estás, y tomamos las temáticas que tú preguntas para que entre todas las personas que estamos escuchando y desarrollando el podcast podamos elevar la calidad de nuestra vida. Así es que estamos haciendo estos pequeños ajustes. Mientras sigan llegando preguntas, yo seguiré haciendo los SOS y vamos tomando estas decisiones editoriales a razón de lo que tú consideres importante. Así es que bueno, seguimos platicando sobre este tema de la familia elegida. Y te digo que me puse a investigar un poco sobre el tema del compadrazgo. Y resulta que no es común. De repente dije yo, bueno, pues no debe ser tampoco tan raro, dado que existe una serie de películas donde, si a mí me preguntas, solo la 1 es buena, que se llaman El Padrino. Y donde el padrino, ¿no? Ya sabes, pues se relaciona mucho con la cultura italiana, que tiene mucho que ver con nosotros. Pertenecemos a las mismas comunidades latinas y a la misma lengua romance. Y entonces los italianos, que tienen esta cosa también muy familiar como nosotros, los latinos. Y te decía yo, bueno, pues el padrino. Pero me preguntaba yo, ¿los gringos en general tendrán esta figura del padrino? ¿Qué onda con los eslavos? ¿Qué onda? ¿Qué pasa en Rusia, en Ucrania? ¿Qué pasa en otros puntos? Y resulta que no. O sea, resulta que esto de los padrinos como los entendemos en México, y díganme en los comentarios de YouTube o de Spotify o donde ustedes gusten, platíquenme un poco sobre qué pasa en otros países sobre la figura del padrino o la madrina. Pero lo que encontré haciendo una pequeña investigación es que pues tenemos una visión bastante única. No es algo muy común en el mundo, esta figura del compadrazgo. Eres mi compadre, es decir, somos padres compartidos, es decir, mi hijo tiene 2 papás, tú y yo. Y entonces estas relaciones muy al estilo de 2 tipos de cuidado, esta película del cine de oro nacional, donde pues voy a bautizar a mi hijo y voy a hacer un acto religioso. Voy a bautizar a mi hijo y te elijo como padrino de mi hijo. Vengo a preguntarte si tú quieres asumir la responsabilidad que este hijo es nuestro. No vamos a firmar ningún papel, pero va a haber un lazo importantísimo. Yo te puedo decir que mi padrino, al menos en mi historia, pues realmente nunca se comportó como esta figura que te estoy diciendo. Para mí, más que mi padrino, era mi tío. Yo sé que es mi padrino, pues porque tu padrino, ¿no? Ay, saluda a tu padrino y es tu padrino. Y mira, aquí está la foto de tu bautizo con tu padrino y de tu primera comunión con tu padrino y el padrino. Pero hay lugares donde verdaderamente tiene peso este compadrazgo.
donde verdaderamente las personas dicen, si algo te pasa, yo le entro, porque este es mi hijo. Tú me hiciste el segundo papá de tu hijo. Es muy interesante porque en los ejemplos que te daba anteriormente, yo invisto a un mentor como mi papá o a una mujer de autoridad como mi mamá. Y es mi papá. Yo sé que biológicamente no lo es, pero en mi historia y en mi corazón es mi papá. Pero el acto emocional es de abajo hacia arriba. Yo le pongo esa manta de mamá o de papá a esta figura de autoridad. Eso es una cosa. En el compadrazgo, yo te elijo a ti como el segundo padre de mi hijo. Y es otro tipo de familia elegida. Es una cosa muy curiosa, muy particular, muy relacionado con la religión, muy relacionado con la religión católica. Insisto, compartimos un montón de cosas con italianos y demás. Pero, por supuesto, no es el único lugar ni la única religión que entiende este tipo de vínculos. Al final somos seres humanos y estas cosas pasan de una manera u otra en muchas culturas de muchas maneras. Pero me encontré aquí con Filipinas. Filipinas donde tiene la figura de kumpare con K. K-U-M-P-A-R-E. Kumpare. O la kumare. Ya llegué, kumare. ¿No? O sea, ya llegó la kumare. Y entonces kumpare o kumare de Filipinas, donde el modelo es muy parecido al mexicano y donde se parece en mucho a estas figuras que podemos encontrar en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, pero que sí tiene mucho que ver con los latinismos. Se habla también de la África subsahariana, o sea, la África de por debajo del Sahara, donde en algunos pueblos se dan estas adopciones sociales y de clanes ampliados equivalentes a la función, pero donde el nombre no se parece. Este compadrazgo, ¿no?, que se vuelve un ejemplo muy particular de la familia elegida, pero que también un poco, al menos desde mi perspectiva, insisto, y si no, por favor, déjenmelo en los comentarios, pero al menos desde mi perspectiva citadina de la megalópolis, pues se va desvaneciendo la figura del compadrazgo y donde más bien son las relaciones horizontales las que empiezan a cobrar mucha más relevancia. Es decir, donde la mejor amiga y el mejor amigo se vuelven parte de mi familia. Y no hay otro término como el de compadre para referirnos a mi hermano, que es mi mejor amigo. Se han dicho, ¿no? Mi hermano de otra madre, ¿no? Entonces, mi hermano de otra sangre, también se dice por ahí, mi hermana de otra madre. Y entonces, pues vamos encontrando estos juegos de palabras, pero donde al final la experiencia emocional es la misma. Es, yo te elijo a ti como una figura importantísima y relevante en mi vida. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues que la ciencia lo que nos dice es que tiene ese mismo peso, que las familias elegidas se vuelven una red de apoyo importantísima, muy relevante para las comunidades LGBT en particular, pero pues para todas las personas. Y tenemos aquí diferentes estudios de diferentes revistas, la revista Healthcare en 2021, la revista Sociological Perspective en el año 2000, que nos dicen eso, ¿no? El parentesco ficticio, la familia elegida, se vuelven importantísimos. El apoyo social y funcional familiar que genera un nivel de predicción emocional en cuanto a los trastornos mentales. Este es un artículo bien interesante del 2014 de la revista Salud Mental. El artículo se llama Apoyo social y funcionalidad familiar en trastornos mentales. Nos dice, el apoyo social no biológico
predice mejor el ajuste emocional a los trastornos mentales. Es decir, si tienes una buena familia elegida, va a estar mejor tu salud mental. Y vaya, hay una buena cantidad de artículos, tenemos por aquí del 2023 en la revista interdisciplinaria, que nos dice la familia elegida es el predictor más robusto de la calidad de vida en jóvenes LGBT y en muchos otros tipos. Confirma la diversificación de modelos familiares en la región y la necesidad de políticas que reconozcan arreglos no normativos, nos dice en 2025 la revista Prospectiva. Es decir, que nos marca la importancia también de empezar a hacer legislación al respecto, de empezar a darle un peso jurídico a la familia elegida. Yo creo que estamos muy distantes de ello. Estamos muy distantes porque todavía, especialmente en países como el nuestro, el peso que tiene la familia de origen es tremendo, tremendo, y que marca pues todavía el sentido lógico de cómo estamos estructurando a nuestra sociedad, pero que tendríamos que al menos cuestionarlo. UNICEF en 2020 publica la Guía de Apoyo Psicosocial y nos dice que el apoyo social estable, sin importar su origen, funciona como amortiguador de estrés y favorece la salud mental. Y te digo, hay más y más y más y más artículos al respecto que nos marca esto. Por tanto, la invitación es muy clara. Te digo, además de que te hago una invitación muy particular. Agarra tu lista de contactos. Siempre te he dicho, observa en WhatsApp quiénes son las personas más cercanas a ti. Van a estar en los primeros 20 resultados las personas más cercanas a ti. Se van a estar repitiendo y repitiendo en tu lista de contactos de a quién le mandas un mensajito. Pero, pues, tómate esta oportunidad para revisar tu lista de contactos y para a alguien de tu familia elegida decirle, oye, nada más quiero decirte que tú para mí eres mi hermano, que tú para mí eres mi hermana, que tú para mí eres mi padre, que tú para mí eres mi hijo o mi hija o mi madre por elección. Quiero decirte que eres parte de mi familia elegida. Y me empiezo a conmover. Y si me estás viendo en YouTube, verás por ahí correr alguna lágrima, pero estoy recordando, ya sabes que esta palabrita me encanta, traer al corazón. Estoy recordando en este momento a tantas personas que forman parte de mi familia elegida y que me pareció importantísimo hablar de esta temática, pero te hago esa invitación. Mándales un mensajito. Oye, tú eres parte de mi familia elegida. Pero por otro lado, recordarte siempre que mientras más vínculos familiares significativos tengas, mejor. Familia de origen, familia extendida, familia elegida, amistades, compañeros de trabajo, compañeros de objetivo, lo que tú me digas. Mientras más vínculos fuertes tengas, mejor va a ser tu calidad de vida y la de esas personas. Es un juego de ganar-ganar. Entonces, no pierdas la oportunidad siempre de poner los límites donde van. No porque sean de tu familia de origen o elegida, vas a dejar de poner un límite y vas a dejar de tomar la decisión de romper un vínculo en caso de que sea necesario. Pero en medida de lo posible, mantén esos vínculos y dales fuerza y calidad. Hasta aquí nuestro episodio de esta semana de Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy psiquiatra. Tú y yo seguimos platicando. Te lo agradezco mucho. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales.
Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa, y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.